Bueno, un cordial saludo. Este es nuestro video sobre el teorema de transporte de Reynolds. Mi grupo está conformado por Carol Daniela Romero Sanabria, Santiago Suárez Niño, Santiago Arias Llanes, Juan Esteban Bayona Borges y yo, María Esteban Pachón Dicelis. Para empezar con la explicación, es necesario dejar unas explicaciones base para que todo sea claro. Primero, explicar los sistemas, ya que existen en el universo físico dos tipos de sistemas termodinámicos. Estos se dividen en abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos en los cuales se intercambia energía y la materia también con el ambiente, mientras que en los sistemas cerrados se intercambia energía en forma de calor y trabajo, pero la materia no, la materia se mantiene constante dentro del sistema. Bueno, control de volumen. Un volumen de control es un volumen en el espacio de una entidad geométrica independiente de la masa a través de la cual puede fluir el fluido. Vemos tres tipos de ejemplos, donde el primero pues es un volumen de control fijo, el segundo es un volumen de control fijo o móvil, y en el tercero es la deformación de un volumen de control. En el primer ejemplo vemos pues una pipeta donde tiene un volumen de control desde una cierta posición, desde 1 a 2, ¿sí? En el segundo ejemplo vemos un motor a reacción donde nos dice que es en un determinado tiempo, y en la tercera que es un globo que va desde el tiempo, pues desde un cierto tiempo. ¿Qué pasaría si no sujetamos el globo? Pues esto se convierte en un volumen de control que se mueve y se deforma. La mayoría de los problemas que analizaremos se puede resolver utilizando un volumen de control no deformable. En muchos sentidos, la relación entre el sistema y un volumen de control es similar a la relación entre la descripción del flujo langariano y euleriano. Se dice que estos son métodos de visualización donde el euleriano es un campo de velocidad de un punto fijo en un tiempo-espacio. Este comportamiento se da pues en distintas propiedades, por ejemplo en la densidad, en la viscosidad, etcétera. Y el langariano es tomar un punto, ¿sí? Y este punto se vaya por las líneas del streamline, ¿sí? Eh, este caso se utiliza pues más que todo en los procesos de combustión. Pasando a la siguiente diapositiva, que es el teorema del transporte de Reynolds, nos dice que la ecuación es B igual a M por B minúscula, donde B mayúscula es extensivas y B minúscula es intensivas. Se dice que las extensivas dependen de la cantidad de material y no permiten diferenciar sus sustancias. Las intensivas no dependen de la cantidad de material y permiten diferenciar sus sustancias. Perdón. Eh, el parámetro B se denomina la propiedad extensiva y el parámetro B se denomina la propiedad intensiva, como lo había dicho, y el valor B es directamente proporcional a la cantidad de masa considerada, mientras que el valor B minúscula es independiente de la cantidad de masa y es una propiedad extensiva. Eh, ya, pues M es igual a la masa. Pasando a la siguiente imagen, nos dice que existe un sistema en movimiento, como se muestra en la imagen, y un volumen de control fijo. El control fijo es el área sombreada de color verde, donde nos dicen que es una porción divergente del campo de flujo en unos determinados instantes. Cabe recalcar que, pues como para ver, las leyes que gobiernan el movimiento de flujo de un fluido, se utilizan ambos conceptos del sistema, considerando que la masa da un fluido y el concepto de volumen de control eh, pues nos dan esto, ¿sí? Para hacer esto necesitamos una herramienta analítica para cambiar de un recipiente, de una representación a otra. Si la energía cinética de la masa
Eh, pues luego de la energía cinética por unidad de masa, los parámetros de B y B minúscula pueden ser escalares y vectoriales. Para la derivación del teorema de transporte de Reynolds, básicamente se asume que es una versión simple que relaciona los conceptos del sistema con el volumen de control. Estos conceptos se pueden obtener fácilmente para el flujo unidimensional a través de un volumen de control fijo, como la sección del conducto de área variable, que se puede ver en la siguiente imagen. Aquí se considera que el volumen de control es el que está estacionario dentro del conducto entre las secciones 1 y 2, como se indica. Y el sistema que el fluido ocupa en el volumen de control en algún momento inicial viene notado por T y después de cierto tiempo viene siendo un delta de T o un dt. Si el sistema se ha movido ligeramente hacia la derecha, las partículas fluidas que consideran en la sección 2 de la superficie de control en un momento t se han desplazado en una distancia hacia la derecha, donde es la velocidad del fluido a medida que pasa la sección 1. Del mismo modo que el fluido inicialmente en la sección 1 se ha movido una distancia donde la velocidad del fluido en la sección 1, asumimos que el fluido fluye a través de las secciones 1 y 2 en una dirección normal a estas superficies, que vendría siendo la velocidad 1 y la velocidad 2, que serían constantes en 1 y 2. El flujo de salida del volumen de control desde el tiempo t hasta el T más de T se indica como el volumen 2 en el flujo de entrada como en el volumen 1 y el propio volumen de control conocido como CB. Por lo tanto, el sistema en el momento T consiste en el fluido en la sección CB que viene denotada por la ecuación 1, que si B es un parámetro extenso del sistema, entonces el valor del mismo para el sistema en el momento T viene por la misma ecuación. Por otro lado, si el sistema y el fluido dentro del volumen de control coinciden en ese momento, su valor en el T más de T viene dado por la segunda ecuación que se observa en la diapositiva. Por lo tanto, el cambio en la cantidad de B en el sistema de TB en el intervalo de T dividido por este, pues viene dando la ecuación número 3. Ahora usando la condición inicial que tenemos en en esta diapositiva, con la expresión del B del sistema en un tiempo t es igual al B del volumen de control en un tiempo t, y reorganizada nos obtiene la ecuación número 4, en donde dt tiende a 0 y el lado izquierdo de la ecuación es igual a la tasa de tiempo de cambio de B para el sistema y se denota como dB del sistema sobre dt usando la ecuación de la derivada material para enfatizar el carácter langariano de este término. El límite en el primer término del lado derecho de la ecuación se ve como la tasa de cambio de la cantidad de volumen de control y de esta manera también obtenemos la ecuación número 5. Para una sección 2, lo que se hace es que se toma t igual a 0 cuando se encuentra fluido a través de la sección 2 y viene siendo área por una derivada de la longitud, siendo igual a el área igual a una derivada del tiempo. Y de esta manera obtenemos por unidad de volumen. Luego de esto obtenemos Vout limitando la función que tenemos y lo hacemos por medio de la derivada material. Y de la misma manera hacemos lo mismo con B1. Cambian las secciones obviamente, por ende cambian las fórmulas 6 y 7 para B2 sería Vout y para B1 sería Bin porque es la entrada. Luego de esto, por una condición inicial que viene siendo la derivada del sistema sobre el delta de t
que viene siendo la derivada material igual a una derivada parcial del volumen de control sobre el tiempo más el B out y menos el B in. Y reemplazando esto con los datos mencionados anteriormente, se obtiene que la derivada material igual a la derivada parcial, pero en este caso con densidad, área, velocidad y la B. Consideramos una segunda parte de la derivación del teorema de Reynolds, que viene siendo para outflow portion of control surface y una inflow. Aquí básicamente una propiedad extensiva del fluido B con la que se busca determinar cómo es la tasa de cambio B asociado con un sistema. Este está relacionado con la tasa de cambio de B dentro del volumen de control en cualquier instante. En general, un volumen de control puede contener más o menos una entrada y una salida, pero en un sistema de tuberías típico se puede contener varias entradas y salidas, de la forma de que todas las entradas sean agrupadas y todos los puntos igualmente, en el caso al menos conceptual. El término B out representa el caudal neto de la propiedad B del volumen de control. Se puede pensar que el valor surge de la suma de integración de las contribuciones a través de cada elemento de área infinitesimal, la porción de la superficie de control que divide la región 2 y el volumen del fluido que pasa a través de cada elemento de área. Este viene dado por la altura normal a la base del elemento pequeño y el ángulo entre el vector velocidad y la normal que apunta hacia afuera, normalmente de la superficie. Esto da paso a la primera ecuación que se puede evidenciar en la diapositiva. Para la ecuación 2, básicamente la velocidad a la que B se lleva a cabo del volumen de control a través de un área pequeño, pues viene denotado por el límite de un dt hacia cero. Esto viene dado por la derivada material. Luego se obtiene la ecuación 3 integrando sobre todo la porción de flujo de salida de la superficie de control. Y para la ecuación número 4, la cantidad, en este caso de la velocidad por el coseno, es la componente de la velocidad normal al elemento del área desde la definición del producto punto, que se puede escribir como la velocidad por la normal. Y por ello una forma alternativa de la salida es expresada de esta manera. Para un caso inflow, de manera similar, se considera la porción de flujo de entrada de la superficie de control, encontrando que la tasa de entrada en el volumen de control es dado por la tercera ecuación. Aquí se usa la notación estándar de que el vector unitario normal a la superficie de control señala que si se encuentra entre menos 90 teta mayor a 90 grados, la componente de la velocidad es positivo y para las regiones de entrada de 90 teta menor a 270, el componente normal de la velocidad es negativo. Y el resto de la superficie de control, pues como no hay flujo de entrada ni de salida, lo que conduce a que la velocidad sea igual a cero, en donde el flujo se pega a la superficie, o en este caso coseno de teta, donde el flujo se desliza por la superficie sin atravesarla. En este caso obtenemos que la derivada del sistema sobre la derivada del tiempo, ya siendo la derivada material, es igual a la derivada parcial del volumen de control más lo que se vio en la primera parte de la derivación. Y de esa manera se obtiene la última ecuación, que viene siendo una forma general del teorema de transporte de Reynolds, no deformable en el volumen de control. Bueno, yo voy a hablar sobre los efectos estables. Entonces, primero hay que considerar un flujo constante, como lo muestra la primera ecuación. En la segunda ecuación aparece la condición general del teorema de Reynolds.
que si esta queda bien resumida sería la tercera ecuación mostrada en la diapositiva. Entonces, para esto, en ciertos casos, debe haber un cambio en la cantidad de B asociada con el sistema distinto de cero. Es decir, que en el lado izquierdo debe haber una diferencia neta en la velocidad a la que B fluye hacia el volumen de control, pues en comparación de la velocidad con la que fluye en el otro lado, que sería fuera del volumen de control. Además de esto, la integral en las porciones de entrada de la superficie de control no serían totalmente iguales y opuestas a las de salida de la superficie. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la tasa de tiempo del momento del sistema es igual a la fuerza neta, es decir, F, eh, actuando claramente pues sobre dicho sistema. El caudal de impulso en el volumen de fuerza del control no necesita ser el mismo que el flujo impulsa desde el volumen de control. La diferencia entre el asociado con el volumen de control y el asociado con el sistema se determina por la velocidad a la que B se transporta a través de la superficie de control. Ahora, en esta diapositiva vamos a explicar los efectos inestables. Primero, hay que considerar el flujo inestable para que todos los términos de la ecuación deban conservarse. Esto pues vamos a utilizar la primera ecuación que está en la diapositiva. Cuando se ven desde el punto de vista del volumen del control, la cantidad del parámetro B dentro del sistema puede cambiar porque la cantidad B dentro del volumen de control varía con el tiempo, pues asimismo porque puede haber un flujo neto distinto de cero dentro de este mismo parámetro. Para casos especiales o situaciones especiales inestables en la que la velocidad de entrada del parámetro B es exactamente equilibrado por su tasa de salida, se deduce que en la ecuación se reduce a la tercera ecuación que tenemos en esta diapositiva. Se ve que para este caso especial la ecuación es válida. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que impulsó el sistema, los cambios que se dan a través del tiempo son los mismos que los cambios de impulso dentro del volumen de control. Si es constante en el tiempo, no hay tasa de cambio dentro del volumen de control o dentro del mismo sistema. Y este pues, es un caso especial. Un ejemplo para ver este problema es que consideremos que el flujo pues, a través de una tubería de un área variable, un área X, la velocidad no es la misma tanto en la sección 1 como en la sección 2. Por lo tanto, se deduce que el flujo de impulso en control del volumen no es igual a la afluencia de momento, de modo que la integral para este resultado sobre la superficie de control no va a ser cero, o sea, distinto de cero. Eh, el objetivo es establecer un vínculo entre las ideas sobre el volumen de control y las ideas sobre el sistema. Bueno, también sabemos que proporciona un vínculo entre las ideas, pues sí, el volumen de control es el sistema, sabiendo que pues el lado izquierdo de la ecuación es la tasa de cambio del tiempo con parámetro extensivo arbitrario del sistema. El primer término de la derecha de la igualdad de la ecuación representa la tasa de cambio de B, que sabemos que B es cualquier parámetro del fluido, dentro del volumen de control a medida que el fluido fluye a través de él. Y por último, sabemos que el segundo término de la ecuación, del lado derecho, es una integral sobre la superficie de control que representa el caudal neto del parámetro B en toda la superficie de control. Bueno, también voy a hablar sobre la relación con la derivada material. Bueno, lo primero es que la segunda ecuación que está descrita en la diapositiva es la interpretación física sobre la derivada que se proporciona la tasa de tiempo de cambio de una propiedad, ya sea temperatura, velocidad, viscosidad, etc., asociada con una partícula de un fluido particular a medida que éste fluye. También sabemos que el teorema de transporte de Reynolds es la contraparte integral de la derivada material. Entonces, esta es como otra relación que se puede establecer entre estos dos. El movimiento de control de volumen
El control de volumen en movimiento es un análisis, por decirlo así, de un volumen en específico del fluido que pasa a través de un punto determinado. Bueno, estos análisis pueden ser algo complejos, entonces se pueden simplificar eh, si el fluido se puede mover o si se deforma. Sin embargo, generalmente el control de volumen en movimiento pues suele tener las condiciones de tener movimiento, tener una aceleración y tener una deformación. Y debido a la complejidad y los problemas que esto puede tener, eh, es más fácil analizarlo desde un volumen de control que no se deforma y con una velocidad constante, tal y como se muestra en la gráfica en esta diapositiva, en donde el volumen se mantiene en un punto de control específico debido a que la velocidad es constante, y esto nos simplifica mucho el entendimiento de este sistema de movimiento de control de volumen, ya que crea una brecha, una relación entre el control de volumen en movimiento y el volumen de control estacionario.